esas propuestas de paz que ha habido, sabemos ya de la propuesta de la Unión Europea a Ucrania y sabemos también de la propuesta de Estados Unidos. Putin ha dicho que él de momento no va a decir cuál es su propuesta. Lo que sí sabemos es que ha anunciado que ha expulsado al último soldado del ejército ucraniano de la región de Kursk, lo cual supone pues un hecho simbólico muy sustancial en esta guerra ucraniana, en la que cada vez está teniendo más dificultades el ejército ucraniano en esta tremenda guerra de desgaste que estamos viendo. Esa esquizofrenia en que se está viviendo, ¿no? Estos eventuales acuerdos de paz con Trump diciendo una cosa, la Unión Europea y Zelensky diciendo otra, y Rusia que dice bastante poco pero hace mucho, y todos nos imaginamos más o menos cuáles son sus objetivos y que al final lo que tiene todo el aspecto es que lo que se va a imponer es lo que diga Rusia por la fuerza de los hechos, básicamente. Sí, sí. A ver, pues vamos a ver, lo que tú has dicho, estamos en un momento de clara esquizofrenia, ¿no? En el que, por un lado, hay dobles, ¿no? Propuestas de paz, ¿no? Pero propuestas de paz que además vienen de diferentes fuentes, ¿no? Está la que, bueno, según lo que ha filtrado Reuters, ¿no? A todos los medios, ¿no? Pues por un lado está la estadounidense, ¿no? En la que, bueno, básicamente considera, bueno, pues fijo el statu quo actual, ¿no? De la guerra de Ucrania, ¿no? En la que, bueno, pues prácticamente Rusia consolida casi todas sus conquistas, ¿no? Ganancias, con algunas salvedades. Y bueno, pues Ucrania, pues bueno, pues logra, vamos a decir, no perder la guerra, ¿no? Estrepitosamente, ¿no? Aunque la pierde, evidentemente. O sea, pero vamos, no desaparecer como país, quizá integrarse en la UE, pero no nunca en la OTAN, etcétera, ¿no? O sea, un poco, básicamente, pues bueno, las grandes líneas de lo que buscaba Putin, ¿no? Y por otro lado tenemos la propuesta de la Unión Europea, que es absolutamente irreal, ¿no? Que básicamente consiste en tú te vas de todo, o sea, a Rusia, me refiero. Es decir, que Rusia se va de todas partes, todo se queda como estaba, y luego si eso ya hablaremos, cosa que evidentemente es absolutamente irreal, ¿no? No se puede considerar una propuesta seria, porque los rusos, evidentemente, bueno, ni a esta ni a la otra han respondido a nada, ¿no? Porque, bueno, porque no... efectivamente, como tú has dicho, o sea, están haciendo mucho, están ganando totalmente en el campo de batalla, ¿no? Están solventando todos los problemas que pudieran tener, resistencia que pudieran tener, para quedarse con exactamente lo que ellos querían, ¿no? O sea, como mínimo. Así que bueno, pues evidentemente la cosa sigue así, ¿no? Mientras, por otro lado, como ya he dicho, pues Trump se está empezando a desesperar y la Unión Europea pues sigue todavía en el estado de negación, ¿no? Porque vamos a ver, la propuesta misma que ha lanzado es directamente una negación, ¿no? De la realidad de cómo están las cosas, ¿no? Así que claro, pues esa es la movida que tenemos, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver cómo evolucionan las cosas y hasta qué punto, pues bueno, pues Trump mete presión a Ucrania, porque realmente no creo que Rusia se mueva ningún ápice, ¿no? Ni un ápice de lo que pretendía. Salvo, bueno, ya te digo, ajustes finales y cosas así, ¿no? Pero cuando ya tenga, vamos, prácticamente una propuesta en firme encima de la mesa en la que, bueno, pues básicamente consiga a nivel básico lo que quiere, ¿no? Y luego, pues bueno, es posible que ahí pues, hagan algún tipo de concesión o similar, ¿no? Pues así que, claro, todo depende un poquito de ese estado de bloqueo, ¿no? Y en buena parte bloqueo mental, ¿no? Que tienen ahora mismo Ucrania, la UE y bueno, y ese estancamiento, ¿no? En el que se ha quedado Trump, aunque bueno, pues, que está viendo, pues bueno, pues cómo se le está cayendo todo. O sea, cómo realmente no está consiguiendo todos estos, ha hecho una apertura muy fuerte, lo hablamos en su momento, tanto con el tema de Ucrania como otros temas, ¿no? Como la guerra arancelaria, etcétera. Y bueno, pues está viendo que el resto del mundo no le está siguiendo la mano. Y bueno, pues claro, las cosas se vuelven mucho, mucho más problemáticas. Así que bueno, pues así es como va el estado de la guerra. O sea, un poquito. Sí, pero no es
Sí, ¿no es un poco raro, Íñigo, que este hombre que ya ha pasado 4 años por la Casa Blanca, que tuviera ese optimismo desaforado sobre cuáles eran sus posibilidades de conseguir grandes cosas? Ahora sí, esta vez sí, no sé. No se entiende bien, ¿no? Pues si ya se suponía que tenía que tener esa experiencia de lo complejo que es sacar adelante cambios importantes, ¿no? Cambios que, por supuesto, a nosotros desde que están en las antípodas ideológicas de lo que somos nosotros, pero que bueno, que son los que él quiere hacer. Ya, bueno, ahí tenemos un poquito de Dunning-Kruger, ¿no? De sobreestimación de la propia capacidad, ¿no? Y bueno, pues bueno, a ver, que Trump, que Trump tiene, vamos a decir, una clara sobreestimación de sus capacidades y su valía, creo que salta por su propia vista, ¿no? Lo mismo que, bueno, pues prácticamente todo su gabinete, en el que ya comentamos en su momento cuando lo nombró que estaba lo mejor de cada casa. Ahora bien, claro, esto es un tema que, bueno, pues que en cierto modo también tiene un cierto eje político, ¿no? O sea, quiero decir, después de, vamos a decir, de su salida de la Casa Blanca, que fue bastante traumática, ¿no? Recordemos el asalto al Capitolio, el 6 de enero, etcétera, etcétera, pues hombre, sí que estaba muy animado a hacer, y sobre todo, ¿no? Después de haber ganado con una amplia mayoría, ¿no? Con autoridad las elecciones, pues realmente a complacer, ¿no? Vamos a decir, a su electorado que lo que quiere son cambios. O sea, es lo que está vendiendo Trump, ¿no? Y lo que ha vendido siempre, ¿no? Grandes cambios respecto a las políticas anteriores. Y la guerra de Ucrania, por poner un ejemplo, era, bueno, pues uno de los grandes puntos, ¿no? Donde se ha tirado los 4 años anteriores, ¿no? Porfiando, diciendo que él lo iba a arreglar en 4 días y que esto se podía solventar muy rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Y se está encontrando, pues bueno, que la cosa es un poquito más complicada, ya no solamente por, ya he dicho, la negación, ¿no? Y el camino sin retorno emprendido, tanto por Ucrania como por la UE, como por supuesto que Rusia se mantiene firme en lo suyo, está en una posición, la verdad, bastante cómoda, ¿vale? Pese a todo lo que nos vendieron, ¿no? Las sanciones que iban a hacer, bueno, pues no hicieron nada. Bueno, el ejército, como ha señalado Tony, ¿no? El ejército ruso se arma con lavadoras y tal, y ya, claro, y al mismo tiempo, pues eso, nos venden que, pues eso, van a llegar a Cádiz. Y bueno, pues, o sea, que realmente, o sea, esto no es nada más que propaganda ideológica pura y dura. Realmente no creo ni que sean conscientes de cuáles son las capacidades, ¿no? Y bueno, pues, bueno, ese es el problema, ¿no? El mayor problema que tenemos es precisamente el estado de negación, ¿no? Tanto por parte de Ucrania como por la UE, ¿no? Solo hay que ver cada 2 por 3 las tonterías, ¿no? Y gravatas que salen desde Alemania, desde la Comisión Europea. Mira, de Calas no vamos ni a hablar, de ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente es una negación constante, ¿no? de las realidades. Y contra eso es muy difícil luchar, ¿sabes? Y quizá esa es una de las partes que no ha tenido en cuenta Trump, ¿no? Que bueno, pues que la UE, sí, por otro lado, siempre servil, ¿no? Sin embargo, pues en este asunto, pues bueno, está presa, vamos a decir, de su propia narrativa, que como ya hemos dicho es incoherente, ¿no? Pero desde luego firme como ella sola. Así que ese es el gran problema, ¿no? que va a tener Trump, y hasta qué punto, ¿no? Y sobre todo saber hasta qué punto va a poder mantener la presión, ¿no? O incrementar la presión para llegar a un tipo de acuerdo antes de que, bueno, pues la cosa, Bueno, pues bueno, pues le acabe pasando factura, ¿no? A nivel y interno. es que el tiempo está jugando clarísimamente a favor de Rusia y en contra, no digamos ya de Zelensky. Eso evidentemente que Zelensky ya está amortizado, aunque él no lo sepa, sí lo sabe, sino en contra de Trump, clarísimamente, está jugando también. Tiempo. Es lo que le preocupa a él, claro. Así que bueno, pues no sé, habrá que ver, seguramente en las próximas semanas, pues intentará incrementar la presión más, porque desde luego no puede aguantarlo mucho tiempo más, ¿vale? En todo este tema, sin que se considere ya un fracaso, que es algo que más teme. Lo que más teme es que, pues bueno, pues que se sume, ¿no? a una lista de fracasos que, bueno, pues que ya empieza, ¿no? a asomar. Y que, por supuesto, pues a nivel interno, recordemos que a Trump le importa una mierda al resto del planeta. De hecho, le importa un bledo Estados Unidos mismo, ¿no? Pero claro, de Estados Unidos depende.
con lo cual le presta más atención, ¿no? Y que le empieza a pasar factura, ¿no? A nivel interno, ¿no? En esa marcha triunfal que está vendiendo constantemente, ¿no? Se ve en cada rueda de prensa y en la Casa Blanca, etcétera, en que intentan vender una marcha triunfal en todos los aspectos que en realidad no se está produciendo. No va bien, a nivel de popularidad. Las encuestas de popularidad va cayendo y cayendo sin parar. O sea, es una cosa excesiva. Les debería preocupar, ¿eh? Sí, perdona. Sí, de hecho, necesita mantener esa narrativa, ¿no? De esa marcha triunfal, ¿no? Que intenta, bueno, pues que intenta vender, pero que bueno, pues que cada vez es más evidente que no le están saliendo las cosas, ¿no? Ya lo hablaremos también un poco con el resto, con el tema económico, ¿no? Pero realmente les ha salido bastante mal. Si a mí fijaos, aquí tuvimos un personaje que yo creo que tiene ciertas similitudes históricas con Donald Trump, que fue Miguel Primo de Rivera, el padre del famoso fundador de la Falange, que fue un personaje que también entró creyéndose que aquí lo que hacía falta era un hombre con carácter y que realmente pusiera las cosas en su sitio. Para llevar a España otra vez a su esplendor. Y bueno, ya sabemos todos que fue aquello, ¿no? Que fue un desastre absoluto la dictadura de Primo de Rivera. También lo vendió así. Y que de hecho también lo vendió así. Recordemos, pues eso, que uno de sus nada más, como dice, inaugurar su dictadura, ¿no? Pues vende un gran éxito para solucionar uno de los grandes problemas que había, que era la guerra marroquí, ¿no? La guerra de Marruecos, ¿no? Con el desembarco de Alucemas y tal y cual. Pero los años pasaban y realmente dice, no se había solucionado nada, ¿no? O sea, esa marcha triunfal que vendió, que por supuesto la vendió, que no veas, ¿no? Todavía se sigue vendiendo a día de hoy, ¿no? Pues claro, no producía esos resultados que prometía. Bueno, sí, y dejó un país sumido en el caos económico totalmente, ¿eh? Aquello fue un auténtico desastre. Pues sí que tiene bastantes similitudes. Pues, Carlos, coméntanos cómo ves la situación de cara a esos eventuales acuerdos de paz, esas posturas tan diferentes, casi esquizofrénicas, que están llevando las tres partes implicadas. Y luego también, pues, ¿cómo ves tú el futuro, dado que aquí la retórica, la narrativa de la Unión Europea y la de Estados Unidos van por un lado y la realidad va por otro? Es lo que estamos viendo sobre el terreno en Ucrania. Bueno, yo creo que lo que hay que tener claro es que Rusia no va a hacer caso a nadie y que Rusia va a llevar adelante su agenda, pase lo que pase y digan lo que digan. Es decir, Rusia no va a escuchar al payaso de Zelensky y al payaso de Trump, ¿no? Parece ser que, bueno, que Zelensky que Trump puso encima de la mesa a un cierto acuerdo que decía que de jure reconocía que la península de Crimea es rusa y que de facto reconocía que prácticamente todo, el 99% de los territorios que han sido liberados por Rusia hasta el momento, pues tendrían que volver otra vez o sea, que de facto son rusos, aunque luego en las Naciones Unidas pues no se reconociera de jure. Luego además volvía a exigir el expolio de los recursos naturales ucranianos y no sé cuántas cosas más. Bueno, el caso es que eso no incluía Kharkov y no incluía Odessa como territorios rusos, cosa que está claro que Rusia lo va a conseguir, igual que Transnistria. Y además, aunque los rusos en un principio dijeron que bueno, que vale, que ellos estaban dispuestos a aceptarlo, lo dijeron porque sabían que Zelensky no lo iba a aprobar. No lo iba a aprobar, entre otras cosas, porque eso sería como firmar su sentencia de muerte, ¿no? En estos momentos no puede decir Zelensky que bueno, que renuncia a los territorios de Crimea y a los territorios liberados, pues porque directamente el Pravi Sector y
el batallón Azov y la extrema derecha pues le pondrían una bala en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, está claro que esto es un sainete, que Rusia tiene su propia dinámica y que no va a hacer nada que no vaya encaminado a conseguir su agenda. Su agenda, por supuesto, ya sabemos que es son 3 puntos, que es la desnazificación de Ucrania, la desmilitarización de Ucrania y que Ucrania no entre en la OTAN. Eso va a estar absolutamente claro. Además, que las poblaciones que ellos consideren rusas o con mayoría rusa vuelvan a integrarse en Rusia, porque recordemos que antes del golpe de Estado de extrema derecha del Maidán, había habido o estaban realizando las tropas rusas, las tropas ucranianas estaban realizando un genocidio contra los rusos en el Donbass, y que eso fue lo que desencadenó toda esta operación militar especial, y que, bueno, eso ellos lo van a evitar. Entonces, ¿qué documento van a utilizar ellos? Es que, claro, aquí también parece ser como que a la gente le gusta hacer documentos, o ellos creen que los rusos hacen documentos que luego uno se puede saltar a la ligera. Y yo creo que eso es un error. Los documentos que presenta Rusia a la opinión pública internacional y a la ONU son vinculantes, por lo menos para los rusos, ¿no? Y ellos no están dispuestos a repetir siempre lo mismo para ser siempre mentidos, para ser siempre traicionados. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a presentar, yo creo? ¿O qué es lo que en estos momentos desde Rusia se está reivindicando? Bueno, pues se está reivindicando el plan que Rusia presentó el 15 de diciembre de 2021, que fue un último intento para evitar la confrontación que por desgracia Rusia no pudo evitar, aunque lo intentó por todos los medios, en Ucrania, ¿no? Porque como luego Estados Unidos pues realizó el golpe de Estado de extrema derecha del Maidán, ¿no? Pero bueno, en ese documento del 15 de diciembre del 2021, Rusia hablaba de 8 puntos. 8 puntos que además llevaba ya diciendo desde el 2013 y desde la década de 1990, pero que ahora incorporaba la cuestión de Ucrania, ¿no? Y esos 8 puntos son los que ahora mismo Rusia está volviendo a reivindicar. El primero decía que las partes deberán guiarse en sus relaciones por los principios de cooperación y que no se deberán reforzar su seguridad individualmente. Es decir, el punto primero es que no debe haber seguridad de una parte a costa de la seguridad de otra parte. Luego, el punto 2 decía que los problemas entre los países deberían resolverse en el Consejo OTAN-Rusia de manera dialogada, es decir, recuperar ese consejo formado por la OTAN y por Rusia para resolver cuestiones bilaterales o multilaterales. Luego, el tercero decía que las partes no deben considerarse como adversarios, sino como partes que deben tener un diálogo positivo, sobre todo encaminado a prevenir incidentes en el Mar Báltico y en el Mar Negro. Y luego, esto es muy importante, decía que la Federación Rusa y todas las partes que fueran miembros de la OTAN a 27 de mayo de 1997 no deberán desplegar ni fuerzas militares ni sistemas de armas sobre ninguno de los estados de Europa que se sumen a las fuerzas estacionadas sobre ese territorio a 27 de mayo de 1997. Esa fecha es muy importante, es decir, quieren volver a el statu quo del 27 de mayo de 1997 y que a partir de ahí se respete el acuerdo que había hasta ese momento. El punto número 5 decía que las partes no desplegarán misiles de tierra de alcance largo e intermedio en zonas desde las que se pueda alcanzar el territorio de otras partes. Es decir, Ucrania ha venido diciendo durante todo este tiempo que quiere tener misiles que le permitan atacar
no solamente la Federación Rusa, sino directamente destruir partes grandes de Moscú y de otras grandes ciudades rusas. Bueno, eso los rusos no lo van a aceptar bajo ningún concepto. El punto número 6 decía que todos los países miembros de la OTAN se deben comprometer a la hora de realizar cualquier expansión de la OTAN, se deben comprometer a no realizar ninguna expansión de la OTAN, y esto debe estar incluido Ucrania y otros estados. Cuando ellos hablan de otros estados, yo creo que estaban hablando de Georgia. Es decir, la OTAN tiene que reconocer que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Ese era el punto número 6 y eso lo van a volver a poner encima de la mesa. El punto número 7 decía que las partes que sean miembros de la OTAN no llevarán a cabo ninguna actividad militar sobre el territorio de Ucrania y sobre otros estados del este europeo, ni del Cáucaso, ni de Asia Central, para evitar problemas como los que tuvimos en 2008. Y que para el punto número 8 decía que para evitar incidentes, la Federación Rusa y las partes que sean estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no llevarán a cabo ni ejercicios militares ni cualquier otra actividad militar que supere el nivel de brigada en una zona y extensión, en una zona de extensión y configuración acordadas a ambos lados de la frontera de la Federación Rusa. Entonces, este documento, que ya digo que fue presentado el 15 de diciembre de 2021, creo que va a ser el referente que ellos, la Federación Rusa, va a poner encima de la mesa una vez que consigan sus objetivos en Ucrania. Lo de Kursk es fundamental, es importantísimo. Esta es la tercera vez que Rusia es invadida por Occidente y las 3 veces esa invasión ha pasado por Kursk. Bueno, pues esta vez, otra vez, Rusia ha vuelto a ganar. Es decir, Kursk ha vuelto a ser la tumba del fascismo. Es una victoria gloriosa de Rusia que demuestra que es un gran país y que, que con Rusia no van a poder, nunca han podido y no van a poder, ¿no? Y el fascismo, igual que en la Segunda Guerra Mundial, ha muerto en Kursk, ¿no? Lo cual yo creo que debe congratularnos a todos. Esa es la situación. Yo creo que sigue siendo la misma, que Kharkov, Odessa y Transnistria van a ser parte de la Federación Rusa sí o sí, que Ucrania no va a tener salida al mar, que nunca va a ser miembro de la OTAN porque Rusia no lo va a permitir, no va a permitir que tenga un ejército que sea capaz de unirse a la OTAN. A ellos les da igual que lleguen a ser parte de la Unión Europea, peor para Ucrania, que entre en el desastre de la Unión Europea, allá ellos, y que van a poner los 8 puntos que acabo de leer encima de la mesa como referencia para que el mundo sepa cuál es su posición, que ya digo que está clara desde hace mucho, desde el 21. Y que Estados Unidos, por supuesto, no es un jugador fiable, igual que la Unión Europea, pero es que Estados Unidos, en estos momentos, recordemos que acaba de meter en la cárcel Trump a una jueza. Sí. Una situación gravísima. Una situación interna absolutamente descontrolada. En la situación económica ya hemos visto cómo ha tenido que recular con la estupidez de los aranceles. Es que se está quedando clarísimo que no da la talla para ser el presidente de una comunidad de vecinos pequeña, Trump. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Luego, además, tiene el grandísimo problema de Israel, que está empeñada en atacar a Irán, lo cual puede desatar una guerra nuclear. Tenemos el problema entre la India y Pakistán. Tenemos el problema en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera norte con Canadá. Es decir, la situación en Estados Unidos es catastrófica. La situación en Europa es absolutamente catastrófica. Es decir, ellos, ni la Unión Europea ni Estados Unidos, tienen ahora mismo la capacidad de imponer nada a Rusia. Y Rusia va a hacer lo que acabo de decir. Va a llegar adelante y no se va a detener porque ninguno de estos catetos y payasos de Trump y de Zelensky le digan nada. Sí, yo creo que es a nivel, si lo miramos con perspectiva histórica, yo creo que esto es un caso claro en que ha habido pues un exceso
de confianza en la propia fuerza por parte de uno de los lados, han intentado tratar a Rusia como una potencia de segundo orden y se han llevado la sorpresa de que no lo es, de que Rusia no es una potencia de segundo orden, por desgracia con muchísima sangre y sufrimiento. Ese es el... Pero en fin, cuando hay errores de este tipo normalmente siempre pasa lo mismo, que las cosas acaban muy mal, como es este caso.